Canaliza todas tus emociones para el triunfo. Los problemas no van a desaparecer si los ignoras. Van a desaparecer si te atreves a verlos y te atreves a cambiar las cosas que tienes que cambiar. Un buen diagnóstico es la mitad del tratamiento. Tienes que ver las cosas para poder cambiarlas. Si niegas que algo tiene que ser cambiado, no puedes empezar a cambiarlo. Tú eres el responsable de hacer que su vida mejore. Sé que ver la realidad a veces puede ser doloroso e incluso puede ser tentador el no verla. Pero hoy te enseñaré a ver la realidad a los ojos, tal cual es, para poder amoldarla como quieres que sea. Es decir, que aprenderás a usar tus dificultades para propulsarte hacia el éxito. Primero tienes que ver la realidad como es. Luego tienes que aprender a usar tus emociones negativas para poder mejorarla. La realidad no desaparece si tú no la quieres ver o no la quieres escuchar. Desaparece si tú la ves y después enfrentas esas emociones que te produce y usas esas emociones que te evoca tu propia situación para hacer que la situación mejore. Solo así va a desaparecer esa realidad que tanto quieres ignorar. Así que para ver la realidad como es, tienes que verla como si fueras un médico. Desasóciate de la situación. Es decir, vela con una mentalidad de médico, frío y distante. No desde vincularte emocionalmente, sino que, ok, esto está mal, hay que cambiar esto. Porque un buen diagnóstico es la mitad del tratamiento. Si te puedes dar un buen diagnóstico, el tratamiento va a ser muy fácil de seguir. Si ignoras que tienes sobrepeso, no puedes hacer nada para bajar de peso. Pero si te enfrentas a la realidad sin vincularte emocionalmente, sino que viendo objetivamente cuánto sobrepeso tienes y qué es lo que puedes hacer para reducir ese sobrepeso cada semana, vas a tener más probabilidades de bajar de peso. Cuando no te vinculas emocionalmente, esto va a evitar que te vengas arriba o abajo emocionalmente. Lo que queremos es ver la realidad tal cual es. No queremos verla peor ni queremos verla mejor de cómo es. Simplemente tienes que observarla como si estuvieras observando a un paciente al que vas a tratar. Y necesitas ser honesto con su diagnóstico para encontrar la mejor solución para esa persona. Si no puedes ver el problema real, no puedes encontrar la solución real a ese problema. Y sí, es doloroso ver al toro y tomarlo por los cuernos, pero es más doloroso darle la espalda. Tus problemas no van a desaparecer si los ignoras. Van a desaparecer si te atreves a verlos y te atreves a cambiar las cosas que tienes que cambiar para que estos mejoren. Pues el éxito al final es un proceso de en quién te estás convirtiendo, no lo que obtienes. Si al final del día te preguntas, ¿hoy qué he hecho para mejorarme como persona? Si al final de ese día no tienes respuesta para esa pregunta, te tienes que preocupar, porque entonces estás siendo mediocre. Pero si al final del día te sientes bien y te sientes orgulloso por todos los pasos que has dado para avanzar a la dirección a donde quieres, tienes que aplaudirte porque estás siendo ganador. Porque sí, tenemos que ver las cosas como son. Cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van bien. Porque a veces puedes estar haciendo todo bien y aún así te estás enfocando en todo lo que va mal y lo estás exagerando. Tienes que ver la realidad. Si duele o si es placentera. Tienes que ver cuál es la situación real. Si de verdad estás dando lo mejor de ti o simplemente estás siendo muy duro contigo mismo, a pesar de que lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque tal vez tu problema no sea que no estés haciendo las cosas bien, sino que tienes demasiada impaciencia. Y está bien, tienes que tener esa urgencia por llevar a cabo los actos, pero también tienes que tener paciencia para que el resultado llegue. O tal vez estás siendo demasiado blando contigo y te permites caprichos y te malcrías. Pues en cuyo caso tienes que cambiar eso y tienes que dejar de ser tan blando contigo y darte amor con disciplina, de hacer lo que te hace bien, no solo lo que te hace sentir bien. Así que por eso es que tú tienes que desarrollar un locus de control interno, la capacidad de darte o privarte de la validación, dependiendo en lo que haces o no haces. Es decir, que tienes que aplaudirte cuando eres ganador y tienes que alentarte a mejorar cuando eres mediocre. Tienes que ver la realidad y cuando la ves, premiarte si de verdad estás dando lo mejor de ti, aunque sientas que deberías dar más y que no estás siendo suficientemente ganador. Y tienes que alentarte a mejorar cuando te estás comportando como un mediocre que hace solo cosas que le hacen sentir bien, sin hacer todo lo que de verdad le hace bien. Y es que al final nadie va a venir a cambiar tu vida por ti.
Nadie va a venir a salvarte. Nosotros te podemos guiar, pero tú eres el que va a hacer las flexiones. Yo puedo acompañarte y hacer las flexiones junto a ti, pero no las voy a poder hacer por ti. Tú tienes que hacer las flexiones. Tú eres el responsable de hacer que su vida mejore. Si algo no te gusta, tú tienes que hacer que cambie. Tienes que asumir la responsabilidad en cada momento y decir, yo soy el responsable. Porque sí, a veces no controlas todo lo que pasa a tu alrededor y a veces no es tu culpa que ocurra, pero sí tienes la responsabilidad ante cómo actúas en esa situación. Tú decides cómo vas a reaccionar, aunque el evento que te esté ocurriendo no haya sido totalmente tu culpa. Así que analiza bien tu vida. Ve qué cosas debes cambiar en tu vida, honestamente. ¿Qué cosas te están impidiendo lograr lo que quieres? ¿Qué cosas deberías estar haciendo más, pero no haces lo suficiente? Y entonces, anota esas cosas que debes cambiar y comprométete a hacer que cambien. Dite a ti mismo, yo soy el responsable. Y si quiero que algo cambie, yo tengo que hacer que cambie. No solo tienes que identificar qué es lo que está pasando, tienes que también mejorar la situación. Y para eso pregúntate, ¿qué es lo que no me gusta de esta situación? ¿Qué puedo hacer para influir en que X cambie? ¿Cuáles son los pasos que debo dar para mejorar? ¿Cuál es la forma más directa de obtener lo opuesto a X? ¿Quién me puede enseñar a hacerlo? Si no hay nadie que me pueda enseñar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Qué tengo que aprender para que X cambie? ¿En quién me tengo que convertir para que la situación cambie? Por ejemplo, digamos que tienes sobrepeso y que quieres bajar de peso. Pregunta número 1, ¿qué es lo que no me gusta de X? Puede ser que no te guste tu aspecto, puede ser que no te guste tu rendimiento, puede ser que no te guste las sensaciones que experimenta tu cuerpo. Pues bien, con estas 3 cosas que no te gustan, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para influir en que X cambie? Pues directamente podrías identificar esas comidas que no son saludables y que estás comiendo. O tal vez podrías incorporar el ayuno intermitente. O tal vez podrías dejar de consumir tantas veces comida. Por ejemplo, en lugar de comer 10 veces al día, comer 5 o comer 8 y bajar cada vez más la cuenta. Y obviamente aumentar la calidad de los alimentos que consumes y el valor nutricional que estos contienen, no solo lo que te hace sentir mejor. ¿Cuáles son los pasos que debo dar para mejorar? Por ejemplo, puedes decir, me apunto a un gimnasio, hago HIIT, voy a hacer ejercicio 6 veces por semana, voy a aumentar más mi actividad física, voy a comer menos, voy a aumentar la calidad de los nutrientes, voy a añadir el ayuno intermitente en mi vida, voy a contratar a un coach personal que me ayude a bajar de peso, voy a comprar ese programa que me va a ayudar a bajar de peso. Aquí es donde creas el plan. Y ahora, ¿cuál es la forma más directa de obtener el opuesto a X? ¿Cuál es la forma más directa de estar en forma? Pues dejar de comer cosas dañinas y moverte más, o hacer más actividad física. ¿Quién me puede enseñar a hacerlo? Un entrenador personal o un entrenador mediante un curso. Y si no hay nadie, ¿cómo puedes hacerlo tú? ¿Qué videos puedes consumir en YouTube? ¿Qué información necesitas obtener para hacerlo bien? No sé cómo se hace el ayuno intermitente. ¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso? ¿Cómo hacer ejercicios de fuerza? ¿Cómo hacer HIIT? La frecuencia para entrenar. Todas esas cosas. ¿En quién te tienes que convertir para bajar de peso? En una persona atlética. Has intentado todo para mejorar, pero aún sigues sin saber cómo. Si actualmente estás pasando por esas sensaciones de miedo, duda, parálisis y excusas, pues tengo buenas noticias para ti. Porque este 28 de octubre te enseñaré a superar los límites que te han impedido triunfar. En una clase gratuita, donde podrás superar estos miedos y muchos otros de los que tal vez ni siquiera eres consciente. Si estás cansado de intentar sin obtener resultados y no sabes cómo empezar a hacer tus sueños real, entonces checa el link que está en la descripción para registrarte a este evento 100% gratuito que te cambiará la vida. Es decir, tienes que volverte un atleta y tienes que asumir la identidad de un atleta y actuar como un atleta actúa. Si un atleta no come esas porquerías, no las comas tú. Es que mira, la realidad es tu aliada para crecer. Si la ignoras, nada va a cambiar. Si ignoras la realidad y el dolor que ésta te produce, nada va a hacer que mejore. Porque si evitas ese dolor, evitas el crecimiento.
Y es que mira, vas a cometer errores y seguramente ahorita estás cometiendo errores que te están dando los resultados que no te gustan. Y si no te atreves a verlos, no puedes aprender de ellos. Y si no puedes aprender de tus errores, nunca vas a escapar de ellos. Y estarás condenado a repetirlos una y otra vez hasta que aprendas la lección. Porque la vida te va a golpear una y otra vez con el mismo golpe hasta que aprendas la lección. Así que atrévete a ver a la realidad a los ojos. Ve al toro y tómalo por los cuernos. Ve a la realidad tal cual es. Y entonces podrás empezar a mejorarla. Y para hacer que la realidad mejore mediante las emociones que estás experimentando, tienes que aprender a usar el lado negativo del cerebro. Porque sí, se ha puesto muy de moda que solo seas positivo, pero es importante que también aprendas a usar el lado negativo del cerebro. Porque los humanos estamos más cableados para usar las emociones negativas que para usar las positivas. Es decir, que operamos más en modo negativo que en modo positivo. Y ocupamos aprender a dominar ambos modos. Es decir, a canalizar cualquier emoción que nos dé la vida para triunfar, ya sea positiva o negativa. ¿Y por qué ocurre esto de que el cerebro está más cableado para usar las emociones negativas o para pensar en negativo? Y es que tu cerebro está diseñado para sobrevivir, no para hacerte feliz. Así que tu deber es entender la naturaleza de tu cerebro para hackearlo y entonces usarlo para hacerte feliz y para sobrevivir también. Tú tienes que entrenarlo para que aprenda a ser feliz, incluso aunque afuera haya una tormenta. Y es que mira, si actualmente lo tienes, sirve de algo o sirvió en el pasado. Es decir, que si tienes emociones negativas, sirvieron para que tus antepasados sobrevivieran. Y entonces hoy las puedes usar no solo para sobrevivir, sino también las puedes hackear para que te propulsen al éxito. Porque no hay emociones negativas, solo hay emociones mal gestionadas. ¿Por qué? Porque las emociones solo son motores para la acción. Por ejemplo, cuando sientes envidia por una persona, la envidia normalmente es una emoción negativa, pero en realidad es cómo gestionas tu reacción ante la envidia lo que marca la diferencia. Si tú reaccionas odiando a la persona que te provoca la envidia, no mejora tu vida. Pero si cambias esa envidia por admiración y te preguntas, ¿qué hace este cabrón? ¿Qué hace que me sienta inferior estando a su lado? Y ves las cosas que hace en las que te da una arrastrada y dices, ok, estas cosas las tengo que mejorar en mí. Esa persona es más disciplinada, esa persona es más atrevida que yo, esa persona sí cumple su palabra. Entonces, mejoras estas actitudes en ti. Te vuelves más disciplinado, cumples tu palabra y te vuelves más atrevido. Y entonces así usas tu envidia para crecer y avanzar hacia el éxito. Así que para aprender a usar tus emociones tienes que usar el filtro ganador, que consta de 3 pilares: atención, interpretación, acción. Vas a poner tu atención en las cosas de esa emoción que te llevan a donde quieres. Vas a interpretar la situación de una forma potenciadora y vas a tomar acción potenciadora. Es decir, no vas a poner tu atención en las cosas que no te van a hacer avanzar. No te vas a victimizar y ponerte a quejar o a llorar porque la vida es injusta. Vas a poner tu atención en las cosas potenciadoras de esa emoción. Es decir, ¿cómo yo puedo aprender de esta persona a volverme un fuera de serie como esa persona? Vas a interpretar la situación de una forma potenciadora, es decir, voy a competir contra esta persona para volverme mi mejor versión. Y vas a tomar acción potenciadora, que es, ¿qué tengo que cambiar en mí para volverme más como esa persona? Y cuando sientas la emoción negativa, busca cuál es la raíz de esa emoción, es decir, ¿qué la originó? Y observa las cosas como son para poder cambiarla. Pregúntate qué originó esta emoción que estás experimentando, qué comportamientos que llevas a cabo han originado esta emoción. Por ejemplo, puede ser que tú sabes que no estás dando lo mejor de ti, por eso una persona que de verdad está dando lo mejor de sí misma te provoca esas emociones a ti. O tal vez actualmente estás deprimido, pero estás deprimido porque estás llevando a cabo ciertas conductas que te están saboteando y te están destruyendo. Por ejemplo, puede que tengas adicciones que solo te hacen sentir como mierda. Entonces, cuando identificas las causas o la raíz, puedes hacer algo para cambiar las consecuencias. Es decir,
afectas la raíz y los síntomas desaparecen. Cambias esas actitudes, por ejemplo, estar alimentando esa adicción que te hace sentir horrible, pues dejas de alimentarla. ¿Y qué crees? Te empiezas a sentir bien. Y entonces la emoción desaparece porque has resuelto su intención positiva. Que su intención positiva era que dejaras esos comportamientos de mierda atrás. Porque sí, tienes que buscar la intención positiva de tus emociones negativas. Porque todas tienen una intención positiva. Todas quieren llevarte a ser una mejor persona. Que las silencies o las escuches es tu asunto. Pero si quieres mejorar, tienes que encontrar la intención positiva de esa emoción negativa y darle una respuesta satisfactoria. Te voy a poner otro ejemplo. Digamos que ves contenido más 18 y lo ves porque en tu mente quieres esa conexión con otra persona. Y entonces te sientes miserable cuando terminas de hacerlo. Porque tu mente no es tonta y reconoce que no te has superado y que esa persona en realidad solo es una imagen que no conoce ni de tu existencia. La intención positiva de la sensación de sentirte como miserable es que empieces a hablar con chicas reales y que de verdad crees esas conexiones emocionales con personas reales, que salgas de tu zona de confort. Esa es la intención positiva de tu emoción negativa que te hace sentir como mierda. Pero es que si no te doliera despertarte como mediocre, nada te motivaría a cambiar. Si no sintieras esas emociones negativas, nada te motivaría a cambiar y volverte mejor. Pero es importante que las escuches, porque si las silencias o huyes de ellas, no mejoras. Si te refugias en otra adicción para silenciar ese dolor, no vas a crecer. Y vas a quedarte repitiendo los mismos errores por décadas. Y sí, en la realidad duele, pero es lo único que te permite mejorar. A veces no te va a apetecer ver la realidad. A veces vas a querer hacerte el ciego, pero tienes que ver esa realidad, aunque te duela, aunque te digas, sí, estoy actuando como un maldito mediocre. Tengo que mejorar. Porque tienes que ver las cosas para poder cambiarlas. Si niegas que algo tiene que ser cambiado, no puedes empezar a cambiarlo. Así que escucha tus emociones y úsalas para volverte mejor. Usa las emociones positivas para reforzar los comportamientos ganadores y las negativas para cambiar un comportamiento destructivo. Pero canaliza todas tus emociones para el triunfo y el crecimiento. Pregúntate, ¿cómo puedo usar estas emociones que estoy sintiendo para avanzar a mis metas? Y entonces usa esas emociones que te da la vida como leña. Sé fuego. Úsalas para ser más y aportar más a los demás. Porque recuerda ante todo que tu mente quiere que tú mejores, quiere lo mejor para ti. Aunque eso implique darte algunas emociones que se sienten mal para que hagas lo que te hace bien. Por ejemplo, si no te doliera electrocutarte cuando metes el dedo en un enchufe, nada te motivaría a quitarlo de ahí y te morirías. Por eso tu mente envía esa señal de dolor que te hace daño para que quites el dedo. Porque tus emociones negativas no quieren joderte. Es más, lo que quieren es que de verdad des lo mejor de ti, que des el 100% y que seas todo lo que eres capaz de ser. Así que recuerda, domínate y dominarás el mundo. Deja que tus emociones te dominen y te saboten y no llegarás lejos. Ahora bien, ya sabes dominar tus emociones negativas y enfrentar la realidad. Pero un problema que he visto que muchas personas enfrentan es que también no saben usar sus emociones positivas. Por eso, en este video de aquí, vas a aprender a usar tus emociones negativas y tus emociones positivas para triunfar.